Instituto Politécnico Superior General San Martín. TUSE. Técnico Universitario en Sistemas Electrónicos. Asignatura: Materiales. Profesor: Germán Díaz. Este video ha sido enriquecido con el material que se cita a continuación, que ha sido obtenido de Internet. Existen innumerables ensayos que podemos realizarle a una muestra de un cierto material para determinar diferentes propiedades del mismo. Por ejemplo, podemos comprobar cómo responde el material al ser golpeado, al ser retorcido, al ser calentado, al someterlo a vibraciones, etc. Pero, de todos los ensayos posibles, hay uno que es, digamos, el principal, el ensayo básico, que nos indica cómo responde el material a una solicitud mecánica en general, pudiendo, a partir de los resultados obtenidos en este ensayo, conocer el comportamiento del material al someterlo a solicitudes mecánicas, e incluso estimar la respuesta que presentaría este material al ser sometido a otros ensayos diferentes. Nos estamos refiriendo al ensayo de tracción. El ensayo de tracción consiste en tomar una muestra del material, generalmente de forma cilíndrica, y aplicarle una fuerza tendiente a separar sus extremos, mientras se van registrando la medida de la fuerza aplicada a la muestra y el estiramiento que sufre la muestra. El ensayo finaliza cuando la muestra se fractura, por lo cual este es un ensayo del tipo destructivo. En este ensayo, la idea sería someter a una probeta, es decir, a una muestra normalizada del material, a diferentes esfuerzos mecánicos, para ir viendo cómo se va estirando, o sea, le aplico una fuerza, y observo cuánto se estira. Sin embargo, por una cuestión práctica, constructiva, el procedimiento del ensayo es al revés. Lo que se hace es forzar un estiramiento de la muestra, por ejemplo, de 1 milímetro, y registrar la fuerza que fue necesaria para lograr ese estiramiento. Por tal razón, el resultado del ensayo de tracción es un gráfico en los ejes deformación y esfuerzo, tomando como variable independiente, es decir, el eje horizontal corresponde a la deformación, mientras la variable dependiente, es decir, el eje vertical, corresponde al esfuerzo que fue necesario para lograr dicha deformación. Para poder realizar análisis comparativos entre diferentes ensayos de diferentes materiales, resulta necesario que la muestra a ensayar respete siempre las mismas medidas geométricas. Es decir que, para el ensayo de tracción, se utilizarán probetas normalizadas, tanto en la longitud como en la sección de la misma. Veamos por qué. Respecto a la sección transversal de la probeta, es fácil comprender que una muestra que presenta una sección mayor responderá a la misma fuerza con una deformación menor. En lo que refiere a la longitud inicial de la probeta, su medida también afecta el resultado del ensayo. En efecto, imaginemos un resorte que tiene una longitud inicial de, por ejemplo, 10 centímetros, y al aplicarle una fuerza, digamos, de 1 kilo, el resorte se estira 1 centímetro. Imaginemos ahora el mismo experimento, pero, en este caso, con un resorte del doble de longitud.
podemos pensar que un resorte del doble de longitud es equivalente a 2 de los resortes originales. Y, si cada resorte original se estiraba 1 centímetro, el estiramiento total de los dos resortes será de 2 centímetros. Concluimos así que la probeta que se utilizará en el ensayo de tracción tendrá medidas iniciales normalizadas. Lo mismo ocurrirá con el resto de las variables que pudieran afectar el resultado del ensayo, como lo son, por ejemplo, la temperatura de la probeta, la velocidad con la que se produce el estiramiento, etc. Dado que existen diferentes criterios de normalización, para poder comparar los resultados de diferentes ensayos, hechos bajo diferentes normas, en lugar de utilizar la medida directa de la fuerza aplicada, la reemplazaremos por el concepto de esfuerzo mecánico. El esfuerzo mecánico es la fuerza aplicada dividida por la sección que la recibe. Lo mismo ocurre con el estiramiento. Lo que tomaremos como dato para el gráfico no es el estiramiento en sí de la probeta, en valor absoluto, es decir, en centímetros, sino que lo tomaremos en valor relativo, definiendo el concepto de deformación, que se calcula dividiendo el estiramiento por la longitud inicial de la probeta. La máquina que se utiliza para realizar el ensayo de tracción consta de un cabezal fijo en la parte superior y un cabezal móvil en la parte inferior que, arrastrado por los tornillos sin fin de las columnas laterales, va produciendo la deformación de la probeta, mientras una celda de carga registra la fuerza que está interviniendo en cada momento. Pasemos ahora a ver qué forma general tiene el gráfico esfuerzo, deformación. ¿Cuáles son las diferentes zonas que presenta este gráfico? Y, lo más importante de todo, ¿qué valor tecnológico tiene cada zona? Es decir, ¿para qué se podría utilizar cada zona del gráfico con fines constructivos o de diseño? ¿O cuáles serían sus aplicaciones? Etcétera. Antes de comenzar el análisis, vamos a hacer una consideración. Aunque sabemos que lo que producimos es la deformación de la probeta, y lo que medimos es el esfuerzo que fue necesario para producir la deformación, para facilitar la comprensión, realizaremos el análisis del ensayo de tracción, pensando que vamos aumentando la fuerza aplicada, y lo que medimos es la deformación que se produce. De esta forma, llegaremos al mismo gráfico, pero el análisis resultará más simple e intuitivo. Hecha esta aclaración, comencemos entonces. Partimos de la probeta relajada, es decir, sin tener ningún esfuerzo mecánico aplicado. El gráfico comienza en esfuerzo 0, deformación 0. Zona del gráfico, número 1, esfuerzos débiles. Al aplicarle a la probeta esfuerzos débiles, el material responde de la siguiente manera. Debido a la fuerza aplicada, la red atómica se estira, presentándose dos condiciones características de esta zona. La primera es que la red atómica se deforma poco, con lo cual la deformación es reversible. Es decir, que, al cesar la fuerza aplicada, la probeta recupera su forma original, como si nada hubiera pasado. La zona 1 es, entonces, una zona elástica.
Es decir, que, aquí, no se producen deformaciones permanentes. La segunda característica de esta primera zona es que existe una relación de proporcionalidad entre el esfuerzo mecánico aplicado y la deformación resultante. Esta propiedad de proporcionalidad permite definir la constante de proporción entre el esfuerzo y la deformación, que recibe el nombre de módulo de Young o módulo de elasticidad. El módulo de Young nos indica si es fácil o difícil deformar el material en forma elástica. Si el módulo de Young es grande, eso significa que es difícil deformar elásticamente a ese material, es decir, que es necesario un gran esfuerzo mecánico para producir una pequeña deformación de la probeta. Para graficar las diferentes zonas del gráfico, iremos analizando el ejemplo de un ascensor sostenido por un alambre de acero. Este alambre se va estirando a medida que van subiendo personas a la cabina del ascensor. En la zona 1, o zona proporcional, si al ascensor sube una sola persona, el alambre se estira, por ejemplo, 1 centímetro. Si suben 2 personas, se estira 2 centímetros. Si suben 3 personas, se estira 3 centímetros. Y así sucesivamente, en forma proporcional, siendo el estiramiento mayor, cuanto menor sea el módulo de Young del alambre de acero. Dado que esta zona es elástica, cuando las personas se bajen del ascensor, el alambre de acero recuperará su longitud inicial. Zona del gráfico, número 2. Zona no proporcional. Si continuamos aumentando el esfuerzo mecánico aplicado, la red atómica continuará estirándose, pero ahora, debido a la gran distancia que hay entre los átomos, la fuerza del enlace que une a los átomos se ha debilitado y, por lo tanto, el material se deforma ahora con mayor facilidad, perdiendo así la proporción entre el esfuerzo mecánico aplicado y la deformación resultante. Esta zona todavía sigue siendo elástica, es decir, que al cesar la fuerza aplicada, la probeta recupera su forma original. Retomando el ejemplo del ascensor, al subir la cuarta persona al ascensor, el estiramiento del alambre de acero, en lugar de ser de 1 centímetro, sería ahora, por ejemplo, de 1,5 centímetros. Como esta zona sigue siendo elástica, cuando las 4 personas desciendan del ascensor, el alambre recuperará su longitud original. El final de la zona 2 queda determinada por el final de la zona elástica, es decir que la zona 3 comienza cuando se produce deformación permanente. Esto significa que, al descargar la máquina, quitando la fuerza aplicada, la probeta ya no regresaría a su forma original. Para determinar, en forma exacta, este límite elástico, es decir, para hallar el punto preciso, donde la probeta ya no recupera su forma original al ser retirada la fuerza, habría que realizar el siguiente ensayo. Se aplicaría una fuerza, luego se retiraría dicha fuerza, y se mediría si la probeta ha recuperado su tamaño original, o, por el contrario, ha quedado con deformación permanente. En el caso de que no haya quedado deformación permanente, quiere decir que aún no hemos cruzado el límite elástico, por lo cual habría que volver a repetir el experimento, aumentando, esta vez, un poco más, la fuerza aplicada. Luego se descargaría la máquina para comprobar si
hay deformación permanente o no. Y así se iría aplicando fuerzas cada vez mayores hasta lograr que la probeta quede con deformación permanente, para saber así que se ha hallado el límite elástico real. Es evidente que este procedimiento de cargar y descargar repetidas veces la máquina hasta comprobar que ha quedado una deformación permanente resultaría extremadamente tedioso, y, además, no es tan importante hallar el límite elástico en forma tan precisa, por lo cual se estima el límite elástico en forma aproximada, trazando una paralela en el gráfico. Cuando avancemos más en el análisis de este ensayo y veamos sus aplicaciones prácticas en la vida real, comprenderemos por qué no es tan importante la determinación en forma tan precisa del límite elástico. Cabe señalar que los aceros con bajo contenido de carbono presentan, en la transición de la zona elástica a la plástica, un fenómeno llamado fluencia, donde la aguja indicadora del instrumento comienza a oscilar. Al observarse la oscilación de la aguja indicadora del instrumento, se concluye que ha finalizado la zona elástica, dando comienzo a la zona plástica, y que, a partir de ese punto, quedarán deformaciones permanentes en la probeta. Es importante destacar que el límite elástico se indica en el gráfico del diagrama esfuerzo-deformación con la letra E mayúscula, la misma letra que se utiliza para calcular el módulo de elasticidad o módulo de Young. Sin embargo, no debemos confundir estos términos, ya que pertenecen a conceptos totalmente diferentes. En efecto, la E del límite elástico indica el esfuerzo a partir del cual quedará una deformación permanente, mientras que la E del módulo de Young es el resultado de un cálculo, y lo que me indica es cuán difícil es deformar elásticamente a ese material. Pasamos ahora a la zona 3 del gráfico, la zona plástica. La zona plástica se caracteriza porque, si el esfuerzo aplicado ha sido tan grande que se ha ingresado en esta zona, entonces, al cesar la fuerza aplicada, la probeta ya no recuperará su forma original, sino que quedará con una deformación permanente. Al haber ingresado a la zona plástica, la probeta ha perdido su forma original y ha quedado con una nueva forma. Retomando el ejemplo del ascensor, consideremos la figura 1 que corresponde al ascensor en su estado original, sin carga. El alambre que lo sostiene mide una cierta longitud inicial. Consideremos ahora la figura 2. Aquí hemos cargado al ascensor con un peso que no ha superado el límite elástico. Por lo tanto, al descargar el ascensor, es decir, al quitar la fuerza aplicada, el alambre que sostiene al ascensor recuperará su longitud inicial, y todo quedará como si nada hubiera pasado. Llegamos así a la figura 3. Sin carga, vuelve a la longitud inicial. Imaginemos ahora que se carga al ascensor con un peso tal que se supera el límite elástico y se ingresa a la zona plástica. Esta situación está representada por la figura 4. Luego de que el ascensor ha sido cargado tanto que ha llegado a la zona plástica, entonces, al ser descargado,
el alambre ya no recuperará su longitud original, sino que quedará estirado. El alambre que sostiene al ascensor quedará entonces con una longitud mayor en forma permanente, es decir, que ha quedado una deformación que ya no será reversible. Esta situación se refleja en la figura 5, donde vemos que el ascensor queda más abajo de su posición original. El final de la zona 3 queda determinado por un punto de extrema importancia. El punto identificado con la letra U, que se denomina resistencia mecánica, y que nos indica el esfuerzo máximo que soporta el material antes de comenzar la estricción. La estricción es un proceso de realimentación positiva. Esto quiere decir que, una vez que ha comenzado, continúa avanzando hasta que la probeta se corte. Por ello, podemos decir que la resistencia mecánica nos indica el esfuerzo máximo que soporta el material antes de comenzar a destruirse. En efecto, superado el esfuerzo máximo, es decir, superada la resistencia mecánica del material, comienza el proceso llamado estricción. La estricción consiste en lo siguiente. Consideremos una probeta de forma cilíndrica. Imaginemos, en su interior, los átomos ordenados equiespaciadamente. Si le aplicamos una fuerza, la probeta se estirará. Los átomos se redistribuirán, y, por un principio de conservación del volumen, la sección de la probeta se reducirá. Concluimos, entonces, que, al aplicar una fuerza, la probeta se estira, mientras su sección se reduce. Si consideramos ahora una probeta real, sabemos que no existe una probeta real perfectamente homogénea. Los átomos, en su interior, se encuentran aproximadamente ordenados, pero la realidad es que si recorremos la longitud de la probeta, iremos encontrando secciones que contienen más cantidad de átomos y secciones que contienen menos cantidad de átomos. Volvamos a imaginar que aplicamos nuevamente la misma fuerza, ahora, a esta probeta real que no es homogénea. Concentrémonos en una sección donde falte un átomo. Siendo que en esta sección tenemos un átomo menos, pero debemos soportar la misma fuerza, entonces, los átomos de esta sección serán sometidos a una solicitud mecánica superior. Por lo tanto, esta sección sufrirá un estiramiento mayor que el resto de la probeta. Y, debido a este estiramiento mayor, su sección se reducirá también en mayor medida que el resto de la probeta, quedando ahora reducida la sección a la altura donde falta el átomo. Esta sección, que es menor que el resto, será sometida ahora a una solicitud mecánica aún mayor, realimentándose así el proceso, de manera que se reduce la sección. Por lo tanto, se concentra la fuerza en esa sección, por lo cual se estira y se reduce aún más, concentrándose así la fuerza aún más en esta sección doblemente reducida, y así continúa hasta que la estructura colapsa y la probeta se corta. Podemos resumir este fenómeno diciendo que, debido a la falta de homogeneidad del material, la fuerza se concentra en algunos puntos más que en otros, por lo que la sección se reduce en mayor medida en el punto más débil, formando el cuello de estricción, que es justamente donde se concentra la fuerza, hasta que la pieza se termina rompiendo.
Ninguna pieza mecánica debe ser sometida a esfuerzos que la lleven a la zona de estricción, ya que esto produciría el cuello de estricción y la pieza se rompería. Veamos, ahora, cómo es la máquina que realiza el ensayo de tracción. La bancada superior es móvil. La bancada inferior es fija. Las mordazas sujetan la probeta. Se utiliza un extensiómetro para medir la deformación. Una aguja indica el esfuerzo que se está aplicando. Estas son probetas normalizadas, de distintos materiales. Se miden los valores iniciales de longitud y diámetro. El ensayo consta de dos etapas. La primera, en la zona elástica, se realizará con el extensiómetro colocado y se tomarán las mediciones de los alargamientos. Al ingresar a la zona plástica, se pasa a la segunda etapa. Aquí se retira el extensiómetro para evitar que se dañe en el momento de producirse la fractura de la probeta. Se van registrando la fuerza aplicada y el alargamiento. Una aguja libre deja registrado el valor del esfuerzo máximo. Obtenemos así el diagrama esfuerzo-deformación. La probeta es reconstruida para medir el alargamiento a la rotura y el diámetro de la estricción. Veamos ahora el ensayo en un equipo digital. Al inicio encontramos la zona elástica. En algunos materiales se presenta el fenómeno de fluencia, indicando que ha comenzado la zona plástica. Se alcanza el valor del esfuerzo máximo, a partir del cual comienza la estricción. Finalmente se produce la fractura.
Al realizar el ensayo de tracción, hemos obtenido el diagrama esfuerzo-deformación. Ahora, los alumnos, trabajando en pequeños grupos, van a analizar el diagrama esfuerzo-deformación, buscando en él información con valor tecnológico, es decir, información útil para la industria, para el desarrollo de un producto, información que permita dimensionar una pieza, etc. Y van a pensar también en qué aplicación práctica puede tener cada una de las zonas del gráfico, es decir, para qué sirve en forma práctica, en la vida real, esta información. La consigna es determinar qué información, con valor tecnológico, se puede extraer de este gráfico. Podemos encontrar, por lo menos, 10 datos relevantes. Pausar aquí. Pausar aquí. Han aparecido dos términos nuevos: resiliencia y tenacidad. Veamos de qué se trata. La resiliencia es la capacidad de un material de almacenar energía dentro de la deformación elástica. Es decir, cuánta energía puede almacenar durante una deformación sin quedar con deformación permanente. La ballesta es un ejemplo de aplicación de esta propiedad. Al deformar el arco de acero, este almacena energía que luego devuelve en forma instantánea al producirse el disparo. El valor numérico de la resiliencia puede obtenerse del gráfico esfuerzo-deformación, calculando el área de la zona coloreada en verde. En efecto, siendo el trabajo o la energía igual a fuerza por distancia, entonces la resiliencia puede determinarse calculando la integral del esfuerzo en función de la deformación entre 0 y el límite elástico. Respecto a la tenacidad, es la capacidad de un material de absorber energía hasta que la pieza se rompa. Si bien es posible determinar la tenacidad de un material calculando el área de la zona coloreada en rosa, existe un ensayo específico para su determinación, llamado ensayo de impacto. El ensayo de impacto consiste en romper la probeta golpeándola con un péndulo, llamado péndulo Charpy. El péndulo se suelta desde una cierta altura, atraviesa la probeta y, debido a la pérdida de energía, en el otro extremo de la oscilación, alcanza una altura menor. Midiendo la diferencia de alturas, se calcula la energía perdida por el péndulo, que es igual a la energía absorbida por el material en el impacto. Debido a que, utilizando los resultados del ensayo de tenacidad, en forma indirecta, se puede también calcular la ductilidad y la resiliencia. A este ensayo también se lo suele denominar, en forma imprecisa, ensayo de resiliencia. Aunque, lo que el ensayo de impacto mide es la tenacidad del material. Se muestra la probeta normalizada, la cual puede o no poseer entalla. En este caso, es en V a 45 grados, que mide mejor la resistencia del material a la propagación de las grietas. Se observa la máquina de ensayo que posee un péndulo que se coloca a una altura h y un martillo que es el encargado de golpear la probeta que se está poniendo en estos momentos en el yunque, centrándola con un dispositivo apropiado.
Aquí se mide la energía absorbida por el impacto en joules. Cuando se ha producido la fractura, se determina, observando la aguja, la cantidad de energía absorbida. En este caso fueron 3 joules, lo que indica que el material es frágil. Al ver la probeta fracturada, notamos que se produjo una fractura plana y de grano grande, corroborando que se trata de un material frágil. Debemos pausar aquí. Para cerrar el tema, ensayo de tracción, haremos un breve resumen y relacionaremos el esfuerzo máximo obtenido en este ensayo con un ejemplo práctico real. Transversal inicial y la longitud calibrada L sub 0. Se comienza a traccionar la probeta y los esfuerzos van aumentando progresivamente y simultáneamente se va produciendo la deformación. Los datos son registrados en una gráfica esfuerzo-deformación. Los esfuerzos se grafican en el eje Y, mientras que en el eje X se tiene la deformación. La curva inicialmente presenta un tramo lineal. En la zona lineal se cumple la ley de Hooke, que indica que los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones. La zona lineal finalizará cuando el material alcanza su límite proporcional. Algunos aceros de bajo carbono presentan fluencia, donde se produce un incremento de la deformación según un aumento apreciable de esfuerzos. La norma indica que el esfuerzo de fluencia es el primer pico de la zona de fluencia e indicará en términos prácticos el inicio de la deformación permanente. En otras palabras, mientras que el esfuerzo aplicado no supere el esfuerzo de fluencia, la probeta recobrará su longitud inicial, pero si se supera este valor, la probeta quedará alargada permanentemente. El esfuerzo sigue aumentando al igual que las deformaciones. Llega un punto en que los esfuerzos alcanzan un máximo, siendo este máximo el que indica la resistencia a la tracción del material. En este punto, en los materiales dúctiles, materiales que pueden soportar relativamente altas deformaciones, inicia la formación de un cuello, conocido como la estricción. Debido a ello, los esfuerzos comienzan a disminuir hasta que la probeta se rompe. El ensayo termina con la rotura de la probeta. Los valores que indican la resistencia mecánica de un material son el esfuerzo de fluencia y la resistencia a la tracción o el esfuerzo máximo. La ductilidad, que viene a ser la deformación, se puede determinar directamente del gráfico o se puede calcular. Para ello, se retira la probeta de ensayo y se une cuidadosamente las dos partes. Se mide la longitud final que alcanzó L sub 0. Ahora se puede determinar la ductilidad a través del alargamiento de rotura, que es la longitud final menos la longitud inicial dividido entre la longitud inicial. La ductilidad también se puede medir a través de la reducción del área transversal. Se mide el diámetro final y se obtiene el área final en la zona de extrusión. La ductilidad medida a través de la reducción de área transversal es conocida como extrusión de rotura, que viene a ser el área inicial menos el área final dividida entre el área inicial. La presente figura muestra dos tipos de rotura, dúctil y frágil. Un material dúctil mostrará una gran deformación y presentará en la zona de rotura la formación de un cuello o extracción. Por otro lado, un material frágil presentará una deformación nula o casi nula y prácticamente no se apreciará extracción. En resumen, el objetivo del ensayo de tracción es determinar la resistencia mecánica y la ductilidad de los materiales. La resistencia mecánica está relacionada con el esfuerzo máximo y el esfuerzo de fluencia, mientras que la ductilidad se mide a través del alargamiento de rotura y la extrusión de rotura. A través del ensayo de tracción, ha sido posible determinar el esfuerzo máximo que soporta un material. Por ejemplo, para un acero con bajo contenido de carbono, que ha sido sometido a un proceso térmico de recocido, el esfuerzo máximo tiene un valor aproximado de 530 megapascales. Pero, ¿qué significa exactamente esta información? Consideremos un alambre que ha sido construido con este acero de 530 megapascales de tensión de rotura. Imaginemos
que este alambre sostiene un peso colgando desde el techo. Lo que queremos saber es cuántos kilogramos de masa debemos cargar en ese alambre para que el alambre se corte. Partimos del dato. Esfuerzo máximo admisible, 530 megapascales. Sabiendo que 1 megapascal es igual a 1 newton por milímetro cuadrado, convertimos la unidad 530 megapascales a 530 newton por milímetro cuadrado. Considerando que la sección transversal del alambre es de 1 milímetro cuadrado, los 530 megapascales se convierten ahora en una fuerza de 530 newtons. En este experimento imaginario, los 530 newtons se van a obtener de una fuerza-peso que es producida por la atracción gravitatoria. El peso se calcula como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. En el planeta Tierra, la aceleración de la gravedad es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Finalmente, despejando, llegamos a que la masa necesaria para producir la rotura del alambre es de 54 kilogramos. Es decir, que un alambre construido de este material, con una sección cuadrada, que mida 1 milímetro de lado, es capaz de sostener colgada una masa de hasta 54 kilogramos. El material que hemos analizado es acero de bajo contenido de carbono, con tratamiento recocido, que sería un material similar al del alambre de fardo, y ha presentado una tensión a la rotura de 530 megapascales. Vamos, ahora, a compararlo con el cobre y con el aluminio. Siendo la tensión de rotura del cobre del orden de los 310 megapascales y la del aluminio del orden de 180 megapascales, podemos aproximar la comparación entre el esfuerzo máximo del hierro, el cobre y el aluminio, diciendo que el esfuerzo máximo del cobre es del orden de la mitad que el del acero, mientras que el del aluminio es del orden de la tercera parte del acero. Esto significa que, si utilizamos un alambre de acero para sostener una cierta carga, entonces, si reemplazamos la sujeción de esa carga por alambres de cobre en lugar de alambres de acero, debido a que el cobre tiene un esfuerzo máximo del orden de la mitad que el acero, resultarán necesarios 2 alambres de cobre para soportar el mismo peso que un único alambre de acero. Lo mismo ocurre con el aluminio, con la diferencia de que, en este caso, serían necesarios 3 alambres de aluminio para soportar el mismo peso que un único alambre de acero. Estudiaremos ahora el concepto de dureza. La dureza es la capacidad de un material de oponerse a ser penetrado. La dureza se determina ejerciendo presión con un penetrador sobre una muestra del material y tomando las medidas de la huella que se ha producido. El instrumento de medición utilizado para determinar la dureza se denomina durómetro. El durómetro posee un penetrador que, de acuerdo al tipo de ensayo que se realice, puede ser una esfera, un cono o una punta diamante. Este penetrador es cargado con el peso de un juego de pesas calibradas. La cantidad de kilogramos que producirán la presión varía según el material a medir sea más blando o más duro. Una vez que el peso de las pesas se ha descargado sobre la muestra y el penetrador ha dejado grabada la marca,
se procede a tomar las mediciones de la huella, para determinar el valor numérico de la dureza. Tanto en los ensayos de dureza tipo Brinell, como en los ensayos tipo Vickers, se utiliza un sistema óptico, con aumento, para medir la huella que se ha producido, y, con las medidas obtenidas, se realiza un cálculo, o se ingresa en una tabla de valores, para hallar el valor numérico de la dureza. En el ensayo tipo Rockwell, en cambio, lo que se mide es la profundidad de la penetración. En este caso, el valor de la dureza se obtiene por lectura directa de una aguja indicadora que viene incluida en el durómetro. El ensayo tipo Rockwell, al mostrar el resultado del ensayo mediante lectura directa, sin necesidad de procesos posteriores de medición y cálculo, resulta, evidentemente, más simple y práctico. El ensayo de dureza presenta algunas ventajas muy relevantes. Por empezar, para realizar el ensayo de dureza, se requiere un equipo más simple y económico que para el ensayo de tracción. Además, el ensayo no es destructivo, de manera que es posible realizar el ensayo varias veces sobre la misma muestra. Y, lo más importante, mediante simples cálculos, utilizando una tabla, es posible determinar la resistencia mecánica, en forma indirecta, en base al resultado del ensayo de dureza. Este ensayo encuentra una gran aplicación en el control de calidad. Buenas noches, el día de hoy vamos a hacer el ensayo de dureza Brinell, para lo cual necesitamos justamente una probeta. En este caso la probeta que vamos a usar es una acero 1020, sí, acero corriente. Además vamos a usar un identador, en este caso es una villa de 2.5 milímetros, ¿sí? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos nuestro aparato de ensayo de dureza. Tenemos acá, justamente tenemos la opción de Brinell y Vickers y Rockwell. En este caso vamos a usar lo que es Brinell. Algunas consideraciones que hay que tener con lo que es la probeta es justamente que las caras de la probeta deben ser lo más planas y paralelas posibles. Deben estar pulidas y durante su preparación se debe evitar cualquier tipo de calentamiento que pueda introducir tensiones. Además también, sí, la carga debe actuar en forma normal a la cara de la probeta, la cual no deberá moverse durante el ensayo. Otra cosa más, el centro de impresión debe distar al menos 2 veces el diámetro del borde de la probeta. O sea, significa que yo no haré, ¿sí?, la impresión cerca del borde. Tengo que hacerlo más alejado del borde. Además de 3 veces su diámetro de otra impresión. O sea, si hice una impresión en este lado, tengo que separarlo 3 veces el diámetro del identador. En este caso, si el diámetro es 2.5, tiene que estar separado unos 7.5 a más. De preferencia a más, ¿no? Porque tenemos una superficie muy extensa para hacer las pruebas. Además, luego del ensayo no deben de quedar marcas en la cara opuesta de la probeta. O sea, significa que yo solo voy a trabajar en una cara de la probeta, porque en el otro lado de la probeta no debe haber ningún tipo de deformación, ningún tipo de impresión. Muy bien, procedemos a hacer el ensayo de dureza Brinell. Colocamos el identador, como vemos, se coloca acá de esta forma, nada más, ¿sí? Coloqué y quedó. Muy bien, colocamos también lo que es la fuerza que vamos a aplicar en este identador, para lo cual nos vamos a la tabla de selección de magnitud de la fuerza aplicada al identador. En este caso, como nuestra probeta es un acero 1020, está dentro de los aceros hierros fundidos, lo cual tenemos el diámetro del identador de 2.5 milímetros, para lo cual aplicamos una fuerza de 187.5 kilogramos fuerza. Tenemos acá justamente 185.5, presionamos y ya tenemos la
fuerza que se va a aplicar durante el ensayo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Colocamos la probeta alineada justamente con el identador y subimos la mesa, ¿no? Sí, acá tiene como una tuerca que permite desplazar la mesa. Muy bien, me fijo que justo esté, sí, tengo que tener cuidado, ya hice una impresión más antes, entonces tengo que colocarla un poco más alejada. Ya está llegando a tocar, a ver, le falta un poco, muy bien, ahí llegó. Muy bien, una vez hecho eso, desplazamos esta palanca hacia el lado izquierdo y dejamos que actúe, en este caso en los aceros es 15 segundos. Yo ya estoy tomando 15 segundos. Muy bien, han pasado 15 segundos. ¿Sí? Soltamos la palanca, la desplazamos al lado derecho y sacamos la probeta. Para eso hay que tener mucho cuidado. Tengo que girar la tuerca en el sentido contrario para que no siga penetrando el identador. Una vez que tengo la impresión, voy a agarrar lo que es el microscopio, en este caso es un microscopio CAT, y voy a medir el diámetro de la impresión. En este caso, el diámetro de la impresión es de 1.4 milímetros. ¿Sí? Como observado, entonces es 1.4. Muy bien, los datos que necesito entonces es el diámetro, ¿sí?, del identador, en este caso es 2.5 milímetros. ¿Sí? El diámetro de mi impresión, que en este caso hemos medido, que es 1.4 milímetros. Y necesitamos, ¿qué más? La fuerza aplicada. ¿Sí? La fuerza aplicada en este caso, para este tipo de acero, es 187.5 kilogramos fuerza. Bueno, una vez teniendo esos datos, puedo aplicarla en la siguiente fórmula, ¿no? Entonces puedo hallar la dureza Brinell. Vamos a realizar un ensayo de dureza Rockwell, ensayo de dureza Rockwell B. Para ello utilizamos el penetrador de 1,16, diámetro en pulgadas. Colocamos el penetrador y aplicamos. Lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar las pesas adecuadas. Tenemos varias para Brinell, Rockwell Cono son 150 kilos, Brinell 125 kilos, este es nuestro caso, Rockwell B, son 100 kilos, son 10 kilos de precarga más 90 kilos posteriores. Eliminamos las pesas que no utilizamos y ya tenemos aquí 100 kilos de carga. Esta es la carga total. Situamos la pieza en el yunque y movemos el husillo hasta que la aguja pequeña llega al verde. En este caso estamos aplicando ya una precarga de 10 kilos. Situamos el dial en 0, el puntito, y soltamos la pesa. En este caso no es un tiempo determinado, solamente tenemos que esperar a que la aguja se pare. Parece que ya está quieta. Retiramos la carga y medimos directamente en la escala. En este caso el B es para Rockwell bola, medimos la escala roja
y nos da que tiene una dureza Rockwell B de 66,5 aproximadamente. Como vemos, es un ensayo mucho más rápido que el ensayo Brindle, al no tener que tomar mediciones indirectas. Finalmente, vamos a analizar una propiedad física de los materiales, que se denomina densidad. La densidad se calcula dividiendo la masa por el volumen. La densidad nos sugiere si el material es liviano o es pesado. Su valor tecnológico abarca dos áreas muy diferentes. Por un lado, siendo que la densidad nos indica si un material es liviano o es pesado. Entonces, esta característica nos permite saber cuál material nos conviene elegir para una aplicación que deba quedar suspendida en el aire. Un ejemplo de ello son las líneas aéreas de transmisión en alta tensión. Por otro lado, la densidad es la responsable de que los barcos floten y no se hundan. En efecto, por una propiedad de la naturaleza, las sustancias se ordenan en forma vertical según su densidad, de manera que las más densas quedan abajo y las menos densas quedan arriba. Resulta, entonces, que, para que el barco no se hunda, debe tener una densidad menor que la del agua, de manera que se ordene por encima del agua. Siendo que deseamos disminuir la densidad y que la masa del barco ya está fijada, lo que debemos hacer es aumentar el volumen. Efectivamente, si comprimiéramos el metal del barco, convirtiéndolo en una chatarra compacta, que ocupara poco volumen, pues se iría directo al fondo del río.